Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy se llama Mario Schneider. Él es el presidente de Hausbrot, que es una compañía líder argentina en la elaboración de productos orgánicos. Mario, un placer que estés aquí en Magistrales. El placer es mío, gracias. Gracias por invitarme. Yo... ¿Bife de chorizo comés vos? Sí, claro. Ah, bueno. Pensé que era... Porque viste que a veces pasa, ¿no? ¿Cómo dice el refrán? En casa de... En casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, No me sí. decís, no, yo cereales orgánicos no como bife de chorizo todos los días. No, lo que pasa es orgánico, también hay carne orgánica, Es cierto, hay tenés pollo razón. orgánico, No, y además, huevo orgánico. Y además podés comer un rico bife de chorizo, aunque no sea orgánico, con un buen pan orgánico. Por supuesto. ¿No? Por Dicho supuesto. sea de paso. Bueno, a ver, lo primero, Mario, la historia de ustedes es una historia de una empresa familiar muy, muy peculiar, porque tu papá empieza a dedicarse a este negocio a causa de, en realidad, una enfermedad que tuvo tu mamá o un malestar, ¿no? Sí. Ella tenía una anemia... Una anemia crónica. Una anemia crónica. Sí, producida, todo el mundo dice, cuando yo nací. O sea, que yo nací prácticamente con la empresa, en definitiva. Digamos, entonces. Claro. A causa del propio parto, Sí, le produjo... Tenía una anemia muy fuerte que, bueno, en ese momento le daban pastilla de hierro, le daban que coma hígado, que coma bife chorizo. Claro, sí. Y esto levantaba los niveles de hierro temporalmente, pero luego caían a niveles menores aún a los previos. Y bueno, nada, en esa época mi padre comenzó a investigar acerca de la alimentación. Y yo siempre digo que no era Google, ¿no? Con lo que se investigaba en ese momento. Exactamente. Había que viajar, había que ir a biblioteca. Con sudor, digamos. Claro, ¿Sí? o sea, Sí. averiguar lo que hoy averiguamos en 5 minutos tardaba 2 o 3 años de viaje, ¿no? Bueno, y de esa manera encuentra 2 clínicas, en una creo que en Alemania y la otra en Suiza, de 2 médicos que fomentaban la alimentación a base de cereales integrales. En realidad, esto es el gran diferencial que nosotros tenemos más allá del orgánico. Ajá. El cereal integral es, el trigo, el centeno, entero, que es ¿no? el grano completo, Claro. molido. O sea, no se le saca nada, ¿no? Están todas las propiedades originales del cereal en esto. Y bueno, a base de un desayuno que estaba hecho con cereal entero, con trigo y centeno, recién molido, remojado. A partir de ese desayuno, que es la base del muesli actual, Claro. Que se le ponía avena o manzana, limón y bueno, frutas secas, se le daba sabor. Empezó a comer eso y bueno, empezó a levantar los niveles y a tener una recuperación sostenida, sobre todo, ¿no? O sea, tu papá averigua esto en estas clínicas. Sí. ¿Le dan como una especie de receta magistral ahí? ¿O le dicen medianamente, bueno, la verdad que si tu mujer empieza a comer este tipo de alimentos, nosotros sabemos por nuestra experiencia, Claro que... digamos, no es que le da alguna receta, no. No, digamos... Genéricamente le dice, tiene que comer este tipo de alimentos. Claro, porque la disponibilidad del hierro en los cereales integrales... Es muy amplia, muy fuerte. Claro, es fuerte, pero Sí. además está en un estado que es mucho más metabolizable. Perdón, no me quiero meter en temas que no me corresponden. No, pero está bueno que lo expliques, obvio, más pero vale. está en un estado mucho más asimilable, porque está en estado biológico, digamos, ¿no? Sí. No de origen animal. El hierro de origen vegetal se asimila mucho mejor y en una forma más sostenida, ¿no? Por lo tanto, ahí, digamos, tu mamá fue un poco el modelo experimental a partir del cual tu mamá empieza a mejorar. Empieza a mejorar y ahí, bueno, por supuesto en casa se hizo una especie de fanatismo. Claro. Comamos todos cereales integrales. Exactamente, empezaron, ¿no? Bueno, nosotros también teníamos que consumir el muesli, que por supuesto de chiquito tanto no nos divertía. ¿A vos te gustaba de chico? ¿El muesli? Sí. Y yo el otro día, no sé a quién le contaba, que a los 12 o 13 años yo mataba por un café con una media luna blanca. Claro, por eso, ¿viste? Además, cuando sos chico, pero realmente, como que te rebelás por ahí. No, pero realmente también mi mujer hoy en día, cuando puede, lo consume. ¿Es fanática también ella? Y yo lo consumo muy de vez en cuando, pero lo consumo y la verdad que me gusta. ¿Sí? Es algo que te carga las pilas, lo comes eso a la mañana y
y te carga las pilas para todo el día. Te ¿no? da una energía, Sí, porque fantástica. bueno, a la postre son carbohidratos y evidentemente carbohidratos, como vos bien explicás, cuando el cereal es entero, tiene todos los nutrientes juntos. Tenés Y además vitaminas, tenés minerales. la fibra que demora el metabolismo, porque Claro. la harina blanca tiene la particularidad que te inyecta mucha energía, pero es como un shock, ¿no? Es como un shock insulínico. Exactamente, te hace subir la Entonces, insulina. haces un pico y luego necesitas más. Por eso el tema también Adictivo. adictivo que te genera. Sí. En cambio, con la harina integral, que tiene la fibra, que retarda el metabolismo, entonces todo lo que consumís va igualmente, pero mucho más lentamente. Es como la diferencia entre comer azúcar blanca y miel. Claro. ¿no? Es algo Sí, sí. similar. El azúcar blanca es un expreso a la sangre y la miel no. Claro. ¿no? Es algo parecido. Incluso en el primer caso, la energía aumenta rápidamente, pero también disminuye rápidamente, ¿no? Sí. Por eso tenés lo que vos decís. Claro, la esa necesidad de cuestión seguir consumiendo. volver. Claro, Sí, claro. exactamente. En este caso, te da todos los nutrientes, te da la energía, pero es mucho más sostenido en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, Mario, tu mamá empieza a estar mucho mejor, tu papá empieza a fanatizarse, obviamente, porque Obviamente. dice, esto está bárbaro, Sí. mi mujer está mejor, vamos a darle Sí. esto a la A familia. toda la familia. ¿Y cuándo empieza a formarse en él el concepto de, bueno, esto lo tengo que explotar comercialmente? Mira, él corría una empresa familiar, también alimenticia, pero... Fanacoa, ¿no? Sí, Sí. de mayonesa y mostaza. Famosa. Famosa. Famosísima en su Famosa. momento. Mayonesa y mostaza Supra, era la misma empresa. Sí. Y paralelamente a esto, él empieza con una chacra orgánica en los 70s, en Derqui, donde hacía de todo, tenía hasta lácteos, hacía quesos, y se hizo un horno de barro y él hacía el pan ahí. Y esto lo distribuía entre amigos nomás, o sea, era como para hacerlo sustentable, ¿no? Yo lo acompañaba en los repartos. Hasta que en el año 85 él vende la otra empresa y decide dedicarse a lo que era su sueño, ¿no? Era vivir de esto. Entonces ahí comienza el proyecto Houseprot, comprando un campo en Tres Arroyos, específicamente un campo apto para cultivo de trigo. ¿Por qué la necesidad de comprar un campo? Porque en ese momento no existía el cultivo orgánico y la premisa para que el producto sea integral, que en realidad el objetivo era que sea integral. Lo de orgánico era un agregado. Lo que pasa es que si vos metés el trigo convencional, digamos, donde justamente en su cáscara está todos los pesticidas, Sí. no es muy coherente, ¿se entiende? Exactamente, O sea, sí, por estás supuesto. metiendo... Sí, sí. Entonces, la necesidad, era una necesidad para el concepto de hacer pan integral que el trigo sea orgánico. Claro. Y bueno, en esa época, año 85, no existía lo que era el concepto orgánico en la Argentina. Bueno, existía, pero muy aisladamente. Totalmente, no se estaba podía- muy difundido, No en se realidad. podía conseguir trigo en cantidad, Sí. entonces, bueno, por eso compré el campo para hacer su propio trigo orgánico para la panadería que abrió en el 88. ¿Y vos, en esa época, estabas con él? ¿Habías empezado...? A ver, vos cuando... Contame un poquito, vos estudiaste... Yo en el año 88, cuando él abrió, tenía 20 años. Sí. Yo estudié, sí, ingeniería en el ITBA. Sí. Eh, Mira vos, ingeniería del ITBA, bien. Sí. ¿Cuál era tu objetivo? ¿De estudiar ingeniería? Claro, digo, ¿vos tenías ya la idea de meterte en la empresa familiar No. o te querías cortar solo? Sí. Ah, mira vos, ¿qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? No, bueno, yo me debatía en mi adolescencia entre la ingeniería agrónoma e ingeniería en electrónica. Ajá. La ingeniería en electrónica era una vocación que venía desde el lado de la música, del sonido, que me parecía muy interesante, y en esa época no existía ingeniería en sonido ni nada de esto, que Sí. hoy sí hay. Sí. Entonces lo más cercano que encontré era ingeniería en electrónica. Entonces, bueno, nada, me puse a estudiar ingeniería en electrónica en el ITBA. Pero tu idea era dedicarte, por eso te digo, no querías estar en la empresa familiar. No, Vos no, en eso- ese momento no estaba en mis planes, no. Yo quería dedicarme a cuestiones ligadas a lo que era la acústica, el sonido y todo esto, incluso investigaciones de aplicaciones que después ocurrieron. No los seguí de cerca, pero aplicaciones médicas, aplicaciones
de agricultura con sonido. Me Ajá. parecía muy, muy apasionante todo eso. Ajá. O sea, los sonidos también me parece que se pueden aplicar a la producción orgánica, ¿no? Esto se vincula con la agricultura, y te hago un paréntesis, pero uno todo. ¿Esto se vincula con lo que se llama agricultura biodinámica? No, la agricultura, no. La biodinámica es agricultura orgánica con el agregado, digamos, de preparados que se elaboran en base a situaciones cósmicas. Exactamente, por eso te pregunto, por ese hay un, digamos, se llama compost, ¿no? El compost, sí. Compost, pero Sí, hay preparados. Bueno, mi padre en el campo, en Derqui, hacía preparados biodinámicos, porque mi abuelo era prácticamente el iniciador de lo que es la antroposofía, que es la filosofía que está atrás de Sí. la biodinámica. Entonces mi abuelo era muy fanático de eso, entonces mi padre lo mamó también. Y usaba preparados biodinámicos, perdón, pero... No, está bien. Tu abuelo por parte de padre. De padre. Sí, sí. Ajá, ok. Entonces, no, la biodinámica, justamente que Porque el creador es Rudolf Rudolf Steiner. Sí. ¿no? En la familia se vivía eso muy intensamente, entonces que yo estudié electrónica fue... Disruptivo. Sí, absolutamente. Porque justamente, si bien trabaja con conceptos similares, no con la idea de que se pueda generar un sonido a través de métodos electrónicos. Claro. Los sonidos deben generarse a través de métodos analógicos, Claro. no electrónicos, ¿no? Sí. Entonces ahí está la disrupción. Pero bueno, esto es un tema a discutir, aparte. ¿Eras el rebelde de la familia? ¿De alguna manera? Y en algún punto sí, en algún punto sí, seguro. ¿A quién salías más? ¿A tu mamá o a tu papá? Y yo siempre dije que era adoptado. Me encanta, ¿en serio? No. Yo decía eso de claro, chiquito, debo sí. ser adoptado porque te sentías muy diferente a todos, Claro, entonces. exactamente. Debo ser adoptado, Claro. dijiste. Bueno, una conclusión, está bien. No, tengo una Uno mezcla. cuando es chico dice... Tengo una mezcla de los dos, O sea, sí, mi madre italiana o descendiente de italiana y española, y mi padre alemán, así que era una combinación que sacaba todos los cabezadurismos Sí. y vehemencias de todos lados. Y así también que- un poco el método, imagino, ¿no? ¿Vos te considerás un tipo metódico en tu vida? No, me considero un tipo metódico en mi forma de pensar. Ajá. Eh, Pero no en el estilo de vida diario. No. Quizás soy más metódico de lo que yo creo, ¿no? Pero no me considero metódico, no. Porque soy muy, no sé. ¿Impulsivo? No. Me gusta mucho cosas nuevas, me gusta crear, me gustan esas cosas. Entonces eso, la metodología la utilizo para bajar a tierra, ¿no? Claro, Las cosas claro. que es necesaria, pero no es mi característica principal. Pues igual, digamos, la creatividad metódica es... Sí, por supuesto. Uno la puede tener perfectamente también, ¿no? Absolutamente, Es sí, cierto. sí, O sea, sí. ser metódicamente creativo Sí, e innovador. Sí. Ahora, Mario, a ver, bien. Estudiaste en Litva y bueno, ¿cómo fue que dijiste, Bueno, voy a trabajar en la empresa familiar? ¿Tu padre te convenció, tu madre? Mi madre, sí. Tu mamá, mira vos, ahí estoy llegando una vez muy interesante. ¿Tu mamá? Ya hacemos un diván acá. Hagamos un diván. No, ¿Cómo, a ver, ¿cómo fue? En realidad yo empecé a trabajar con mi padre desde el mismo inicio que él abrió la empresa, porque estábamos en un escenario pre-hiperinflacionario. Y claro, estamos hablando de... 88, noviembre del 88. Claro, O sea, él la funda, digamos, en el 85... en el 85 vende la otra empresa. Perdón, vende a otra empresa. Con lo En cual, el 86 compra el campo y luego hace el edificio y abre en noviembre del 88. O sea, Lindo estamos momento. Claro, entonces en Hermoso. plena hiperinflación. Claro. Y él estaba fascinado porque yo más o menos me manejaba con la computadora y él me traía los costos a la noche y yo a la mañana, los costos de insumos y yo le daba los costos de los productos a distancia de un botón y él decía, esto es la NASA. Buenísimo, claro. Mario, qué grande que estás en ingeniería, qué bueno. Entonces ahí lo acompañé al inicio, después abrí la primera sucursal en el año 90 y luego, bueno, eso me estaba demorando mi estudio, así que decidí no trabajar más hasta recibirme. Y luego me puse a trabajar en lo que en ese momento más demandaba de ingenieros en electrónica, que eran las telecomunicaciones. Ajá, mira Que vos, era claro. la privatización Sí, de sí. Entel, estaba Sí. Telecom, Telefónica, Sí. bueno,
todo estaba ebulliendo. Entonces me puse a trabajar con eso. Y bueno, mi padre fundó la empresa con 62 años, con lo cual ya para el 95 o fin del 94 estaba por los 66, 67 años. Un ¿no? pibe. O 68. Sí, pero digamos, ya estaba un poco cansado de los quilombos. Claro, ya Perdón, venía de muchas. De los líos. Me encantó, está perfecto. Con lo cual, Entonces... ahí por ahí él no te quería decir nada, pero ahí fue cuando ahí tu mamá te mi madre dijo, me dice, por favor, vení a darle una mano. dale una mano, sí. Ya no lo veo con la misma energía, la empresa lo está pasando por arriba. Y bueno, ahí hice mi evaluación y tomé la decisión de ir. Quiero en el próximo bloque, Mario, que me cuentes cómo fue que en plena crisis del 2001 ustedes de verdad empezaron una expansión. Bueno. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál fue en ese momento la receta? Bueno. Próximo bloque, dale. Dale, cómo no. Bueno, continúo acá. Un placer charlando con Mario. Mario, me quedo del bloque anterior. Dale. ¿Cómo fue que en el 2001, año, bueno, que todos recordamos, en donde de verdad la Argentina estaba pasando por una profundísima crisis, ustedes empiezan a expandir Hausbrot? ¿Cómo fue eso? ¿En base a qué recetas, digamos? Sí, tuvimos un muy buen crecimiento desde la crisis, que yo siempre digo que es del 2002, porque la crisis fue el 2002. Es cierto, en realidad 2001 sí, empieza todo a gestarse, pero explota en el 2002. El 2002. Bueno, nada, con el famoso corralito, nosotros en esa época no tomábamos ni tarjeta de crédito ni de débito, esas cosas no eran tan común como hoy. Así que el diciembre del 2001, Sí. las proyecciones, nos cayó la venta brutalmente porque la gente no tenía plata y nosotros no teníamos medios para cobrarle. Pedíamos los postnet, pero nos entregaban a 4 meses porque estaban todos igual que nosotros. Claro, sí, era toda una cadena. Claro, entonces la proyección de la empresa eran 3 o 4 meses de vida. Y me acuerdo, yo hacía los presupuestos y trabajando ahí con mi padre y le digo, mira, en marzo se terminó la historia. Cerramos, esto no aguanta más. Y bueno, nada, tuvimos la suerte, la habilidad, la palabra que sea, de entrar en una política estrictamente de guerra. Redujimos los costos a un nivel que después decíamos, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿No? Pero bueno, redujimos los costos brutalmente, de un mes a otro prácticamente, bajamos 20-30% de costo fijo, lo cual es muchísimo. Y esto nos dio un poco de aire para pasar de marzo. Y luego ensayamos algo que hasta ese momento no nos habíamos animado a hacer, porque en el escenario previo, digamos, el tema de que no había inflación y que había más bien deflación, nosotros nunca nos habíamos animado a probar la sensibilidad del precio. Claro. O sea, decíamos, si bajamos los precios ¿Qué después pasa? Y no me aumenta el volumen, nunca más los puedo volver a subir. Sí. Eso era el escenario previo. Sí, sí. Con el escenario posterior, donde empezó a haber inflación, dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad de probar esa variable. Y empezamos, obviamente, no a bajar precios, pero sí a no subir precios. Y el mercado venía subiendo a dólar de 4, que llegó en un momento, Sí, sí. 4 y pico, que no me acuerdo. Y bueno, estuvimos sorprendidos porque empezábamos a crecer en volumen y no queríamos tocar los precios. Ahora, mira qué interesante lo que estás contando, Mario, porque la verdad es que no es tal vez una cuestión típica del empresario argentino el poder arriesgarse a utilizar ese tipo de política de no aumentar precios justamente o a veces hasta bajarlos. O sea, ustedes de verdad y en plena crisis, además crisis en donde, a ver,
convengamos que el producto que vos hacés no es un producto de primera necesidad. No. En el sentido, lo digo en el Sí, sentido sí, de que sí, está de claro. repente si alguien está muy desesperado, Lo reemplaza. lo puede llegar a reemplazar. Sí. Con lo cual, más increíble me resulta, aún más meritorio, ¿no? Desde el Sí. punto de vista de lo Sí. que es la cuestión del negocio. Sí, sí, fue un desafío interesante y la verdad que fue un resultado muy, muy positivo. Yo siempre digo, hasta en mitad de año estábamos vendiendo por debajo del costo, por supuesto que no, pero digamos para ponerle un poco de Sí, sí, sí. sí. color. Y a partir de ahí empezamos a aumentar precios, pero veíamos que el volumen seguía creciendo. Entonces dijimos, esta es una buena oportunidad Sí. para algo que no nos había pasado. O sea, Claro. vendíamos bien, pero siempre muy discreto, ¿no? Y de ahí empezó como a traccionar la venta muy potentemente. Y lo que siempre cuento, que finalmente el año 2002 cerramos el mejor año de la historia de Houseprot hasta ese momento, ¿no? Qué O sea, increíble. Fue muy increíble. A ver, ¿y cómo pegó en esto también el hecho de que me parece de manera concomitante se empezó a dar, no solamente en la Argentina, sino en el mundo? Creo que en el mundo empezó antes, pero empezó a llegar a la Argentina un poco... No quiero hablar de moda porque no es una moda y de hecho La no es... conciencia. Exactamente, una conciencia de lo que significa tener una vida más saludable y que la vida más saludable obviamente pasa fundamentalmente por la cuestión alimentaria número uno, ¿no? Sí. ¿Cómo pensás que eso también pudo haber influido? Sí, yo pienso que eso, por supuesto, pudo haber influido, pero yo creo que el 2002 es un poco demasiado temprano para que... ¿Lo ves temprano todavía en ese Yo creo que aspecto? sí. Bueno, ahora hay una conciencia mucho más por eso. extendida, seguro. O sea, ¿no? yo creo que la conciencia un poco más fuerte comenzó, te diría, 5 años después, digamos, más o menos, no sé Sí. exacto, pero sí, por supuesto que es una curva, no es un... y arranca ahí. Sí, en esa época vos le hablabas de orgánico a cualquier persona. Orgánicos, tiene organismos. Claro. Sí. Pero sí, había empezado a haber un interés. Igualmente siempre pensé que nosotros teníamos que competir con la calidad del producto y con el sabor del producto. Y luego contarle a la gente los beneficios, no que la gente se acerque por los beneficios. Convengamos, claro, que es una... A ver... Eso fue muy exitoso en ese momento. Yo creo que hoy en día no es así. Ajá. Porque hoy en día... Ya se conoce más, uno claro, se atrapa por el hecho de que es bueno, te están hace los bien a la famosos salud. millennials que son lectores de etiqueta, entonces ellos no entran primero por el sabor, pero nuestra generación y sí, o sea, era, qué sé yo, no sé lo que tiene, está rico y después, mirá qué bueno, ¿no? Y bueno, hoy no esa era la lógica antes. Pero ahora no te parece que son las dos cosas. O sea, Bueno, esa sí, esa no, hoy lógica por hoy, siempre está, por supuesto. En realidad pero, no te vas a comer algo por más que te ganes muy sano y tienes sí, un pero, gusto horrible, pero ¿no? el lector de etiquetas es mucho más fuerte hoy Sí, que en esa época. es cierto. Nosotros no teníamos ni idea de lo que consumíamos. Claro, es verdad. La verdad, o sea, yo creo que a los 25 años no leía una sola etiqueta. Que, de hecho, bueno, también la normativa cambió muchísimo porque antes en realidad tampoco no era obligatorio poner la descripción de lo que tenían los alimentos, ¿no? Por Yo otro no me lado. animo porque no soy especialista en el tema. Yo creo que la normativa no cambió, sino que ahora se cumple. Pero Bueno, la creo, verdad que creo. debo confesar que yo también no sé si es que ok. a mí me da por ahí que como que cambió Sí, tal sí. vez no cambió como vos decís, pero hay ahora más exigencia hay hoy más a exigencia que y se tenga cumple. todo. Sí, Sí. me parece que ese es el caso, pero no estoy seguro. ¿no? Pero como vos bien decís, hoy la gente lee. Antes la gente sí. no se te ocurría leer una etiqueta. No. Cuando empiezan a ver que la compañía, bueno, con esta política de precios, de reducción fuerte de costos y de precios, de mantener los precios dentro de un rango, ¿no? Sí. Medianamente lógico para lo que era Sí. tu ecuación en ese momento, se empiezan a expandir. Bueno, vos ahí ya estabas a full en la empresa. Sí, absolutamente. Absolutamente. Sí.
Ahí no querías, te querías quedar, ¿no? Dijiste... No, bueno, sí, Ya, eso, ahí eso, ya, sí, sí. sí, sí. Dijiste, no, acá... No, ya. no, la anécdota es solamente que cuando empecé con mi padre dije 2 o 3 años acomodo las cosas y después me voy. Estabas como, dijiste, mira vos, 2 o 3 años, yo acomodo todo y, y después te... Y tenía 25 años, ¿no? Un poco más, 27 años. Te- Me parecía que era muy fácil todo, ¿no? Claro. Y te agarraron los cereales integrales, Sí, además. no, Viste, bueno, sí, está sí. bien. Y también con gusto, sí. Pasó a ser parte de tu vida. Sí. Bien. ¿Cómo sigue después la película? Porque después tenemos, a ver, hay otro momento bastante delicado que es el 2008, ¿no? En el Sí. 2008 también, bueno, hay una crisis más bien mundial Sí. que le pega un poco a la Argentina, Sí. le pega, no Sí, tanto, le pega, pero sí. le pega. Le pega, sí. ¿Cómo vivís esa Sí, bueno, etapa? esta situación de mejora o un precio más competitivo, si bien generó un muy buen impacto en ventas, también tuve que luchar durante mucho tiempo y sigo con esa lucha donde la gente dice, bueno, pero está bien, lo tuyo es buenísimo, pero es caro, ¿no? Y cuando le empiezo a hacer las cuentas, uno a uno, le digo, mirá, esto vale tanto. Ah, no, tienes razón, no es caro. Pero cuando se habla de caro es en relación, a ver, hay un tema que me parece muy interesante. Sí. ¿Cuál sería tu competencia directa? ¿El pan tradicional? Sí, es un reemplazo, no es competencia directa, sí. Pero me digo, ¿a qué voy? Estoy en esa familia. Estás sí. en esa Sí, familia, sí. pero evidentemente la persona que tiene, se vuelca por alimentos, digamos, orgánicos, más naturales y por todo un concepto de salud, en realidad deja de verlo tal vez como un sustituto, el pan habitual, sino que directamente considera Sí. que el producto integral Sí. es su producto. Sí. Pasa a ser su producto. Sí. Con lo cual, también, digamos, hay un costo implícito en esa elección, ¿no? Sí, Por lado del pero consumidor. no existe ese costo. Eso es lo que yo trato de convencer. Ah, está bien, vos decís, no existe. No. Bien, Claro, a ver. el bien. único producto con el cual, digamos, que siempre fue más barato que el nuestro es el kilo de pan de miñoncitos. Sí. Ese es el único producto, y no siempre, Sí. con el cual yo digo, no, sí, la verdad que esto es más caro que eso. Pero todo el resto de los panes, los industriales, siempre han estado muy por encima de nosotros en precio por kilo. Mira vos. Lo que pasa es que hay que agregarle ahí algo que es la percepción de valor. Eso te iba a decir, justamente, la percepción. El pan industrial es grande y pesa nada. Entonces, este tamaño de pan vale, no sé, hoy en día no quiero decir ningún No importa, precio. pagamos Vale 10 pesos. Sí, claro, ¿verdad? simbólico. Bien. Entonces, y un producto mío de este tamaño vale 15 o 20. Claro. Lo que pasa es que pesa 3 veces más. Exactamente. Te digo exactamente. Y el pan siempre se vendió por kilo. Exacto, está bien, es la percepción Es visual. la percepción, absolutamente. Entonces, y si uno va a las panaderías comunes, incluso todos los productos que son especiales, que no son el kilo de pan básico. Sí, son tienen otro precio. Sí, pero Es verdad. mucho más. Es cierto. Sí. ¿Cuáles son los cereales que ustedes cultivan de Nosotros manera cultivamos los personal? 4 cereales que utilizamos, que trigo, es centeno, avena y cebada. cebada? Ideal para los celíacos. Ese es otro tema que ahora te voy a preguntar. Ahora te voy a preguntar. No, eso es de cultivo propio. También compramos afuera, o sea, afuera de otros campos orgánicos, pero siempre hemos producido los 4 cereales para la panadería, sí. Bien, porque me adivinaste el pensamiento, Mario, verdaderamente me adivinaste el pensamiento. A ver, la paradoja. Cuando hablamos de los modelos de alimentación más sanos y naturales, también empiezan a surgir conocimientos de algunas personas que tienen intolerancia, por ejemplo, al gluten. Sí, Los celíacos. sí, sí, Estos cereales tienen gluten, por supuesto. con lo cual, ¿cómo te llevas con esa ecuación? No, yo evidentemente para la gente intolerante al gluten nuestro producto no es apto, definitivamente, y porque todo y nosotros ningún producto que pase por nuestra planta, aunque el producto en sí no tenga gluten, puede ser consumido por un celíaco
porque hay contaminación. Contaminación cruzada. Claro, esto hay que tenerlo claro. La gente que realmente tiene intolerancia no puede consumir nuestros productos. Ahora, sobre las modas del no consumo de gluten, eso es muy distinto. No, yo estoy Eso hablando es otra de... cosa. No, yo digo el que de verdad tiene la enfermedad, no el que de repente dice, me pliego a algo que es una moda, que no debería ser una moda, es un tema... O sea, el que tiene un problema real es un problema real, es ¿no? que es bien distinto, porque Total. el que tiene un Sí. problema real, claramente no puede consumir. El que no tiene un problema real, no es bueno que no consuma. Es bien distinto, ¿no? O sea, es muy importante hacer la diferencia. Igual con respecto, este es un tema muy interesante, Sí. viste que hay un debate en el mundo porque hay una parte de la biblioteca que dice que en realidad lo que vos decís, el no consumo de gluten puede hacerle mal a la Sí. salud de uno. Y hay otra parte que dice que en realidad el consumo de gluten le hace mal a todo el mundo. Es un tema Lo que pasa es que hay que diferenciar, y no es que me ponga la camiseta. pero sí, pero está bien. Si vos has estudiado el tema, imagino, No, obvio. pero hay que diferenciar lo que son las harinas de las harinas blancas. O sea, una cosa es consumir harina blanca y otra cosa es consumir una harina integral. Ambas tienen gluten, pero el efecto sobre la salud Es es totalmente radicalmente distinto. Son productos completamente distintos. Entonces, es cierto que hay que reducir el consumo de harinas blancas. No es cierto que para una persona que no le hace mal el gluten, siempre aclarando, deba eliminar o reducir el consumo de harina integral. ¿Se entiende? O sea, Sí, se entiende absolutamente. Entonces ahí esta aparente dicotomía confluye. Te entiendo perfecto. Yo antes de ir al otro bloque, igual quiero preguntarte si pasó por la mente tuya en algún momento, que estás a cargo de la compañía, el hecho de, por ahí en otro lugar, para que no haya contaminación cruzada, tener producción, por ejemplo, de maíz o amaranto, como para poder también servir al público celíaco. ¿Pasó por tu cabeza? ¿Respondo ahora? Sí. No, pensé que era eso. No, pero antes de ir al otro bloque, a ver. Sí, claro. ¿Sí? Evidentemente sí. Y he estado en conversaciones con gente que hace productos celíacos, he visto alguna pequeña planta. Ha estado no ha estado en mi radar. El tema que me planteo es cómo hacer un producto celíaco conceptualmente equivalente a lo que es el producto de Housebrand. Claro, ¿no? O sea, es un lindo desafío también. Sí. En el próximo bloque quiero que me cuentes también Dale. qué pasa con Estados Unidos, porque sé que estás buceando en ese mercado, Dale. y cómo fue la ampliación también vía franquicias. El próximo bloque, dale. Dale. Bueno, charlando continúo, interesantísimo verdaderamente todo lo que estoy acá charlando con Mario Schneider. Schneider está bien pronunciado, ¿bien? Perfecto. Bueno, ¿vos sabés alemán? Ya. Imaginaba. Ein bisschen. Un poquito. Ay, a ver, Ein- ¿cómo se dice un poquito? Ein bisschen. Bien. ¿De qué parte de Alemania eran La familia viene de la parte de Stuttgart. Mira vos. Sí. Vos ya conocés Alemania, has viajado, obviamente. Conozco, sí. He estado con tío abuelos, con, bueno, unos primos míos uno que vive allá, otros que han vivido allá, sí. Franquicias. Sí. Antes de las franquicias, Estados Unidos. ¿Cómo? A ver, ¿no exploraste el mercado alemán? No. ¿Por qué? No sé cómo decírtelo así con una imagen, pero explorar Demasiada familia ahí, decir, bueno, por ahí no. No, es como, claro. No te suena mucho a aventura, por decirlo de alguna No, manera. no me suena diferencial. Claro, por eso. Eso quería decir. No es muy disruptivo que digamos No, en tu no, vida en eso. absoluto, claro. Es pan con pan sería, verdaderamente. Sí, Alemania es el consumidor número 1 de pan del mundo. Claro, es verdad, además así, es cierto. Sí, Sí. y así también tiene la calidad, la cantidad, tiene un mercado de pan. Difícil competir en un muy mercado tan difícil, desarrollado. claro. ¿Y por qué Estados Unidos? Si en Estados Unidos también se consume muchísimo. Básicamente el consumo de pan aumenta a medida que te alejas del Ecuador. Ajá. Entonces en Estados Unidos se consume mucho al norte, no al sur. Ahora me vas a preguntar
Vos te fuiste para el sur, sí. Argentina y Imagino, Chile de sí. Sudamérica son los que más consumen pan. O sea, Chile primero, Argentina segundo. En Brasil no se consume pan, digamos. En España no se consume pan, ¿no? Para tener una idea. ¿Por qué Estados Unidos? En principio, cuando yo esto lo empecé justamente en la crisis del 2001, dije, tengo que mirar para afuera. Bueno, esto llevó unos años hasta comenzarlo. Y hace un año y medio, bueno, el proyecto es que nuestro producto, exactamente como lo hacemos nosotros, o lo que yo digo que nosotros vendemos un concepto más que un producto, no existe allá. No existe. Siendo Yo Estados creo que no Unidos, existe allá. Lo que yo investigué es que no existe. a ver, Por ahí hay algo que no vi. imagino que por ahí no tiene, seguramente no tiene demasiada difusión, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los países que hoy por hoy está pasando por lo que se llama una epidemia de obesidad Sí. con graves trastornos de salud Sí, para la población. existen un montón de grados en el medio, porque está el pan blanco y el pan 100% integral. En el medio hay un montón de variantes. De variantes. O sea, mucho del pan, o el 95% del pan que hay acá en la Argentina, que llaman integral, fuera del nuestro, no es 100% integral. Eso es interesante que lo digas. Claro. ¿Y cómo se diferencia? Para el que no sabe, para el No, que es... lo que yo siempre digo, por código alimentario, ellos lo pueden denominar como integral cuando tienen un porcentaje de harina integral o un porcentaje de salvado agregado, Ajá. que el salvado agregado ni siquiera es harina integral. Claro. Pero está legal y es correcto que lo llamen integral. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Bueno, nosotros somos 100% integral. Nuestra harina, toda la harina es integral y además es 100% integral, porque también hay niveles que le sacan un 5%, un 10%, ¿no? Bueno, lo nuestro es 100% de harina, 100% integral. Sí, ok. Ese producto, hay pequeños emprendimientos que lo hacen, pero no es lo que, en la Argentina me refiero, ¿no? No es lo que normalmente uno conoce como pan integral. Yendo a esto, ese mismo concepto yo no lo encontré allá. Igualmente, año 2016, cuando yo compré la pequeña panadería allá, Sí. el concepto está mucho más cerca de lo que era año 2002 cuando lo estuve investigando. Pero la idea es, estaba buscando distintas maneras de hacer una master franquicia, de buscar un socio, de ir con capital propio, digamos, de hacer distintas formas. Trabajé con un plan de negocios para conseguir inversores y finalmente, investigando, nos pareció una buena idea comprar un establecimiento funcionando. Entonces, ¿qué ganaba con esto? Nada, tenía todas las habilitaciones, todas las licencias, las certificaciones. Claro, empezar desde cero. Claro, está todo funcionando. Entonces, y además una panadería que en sí misma es interesante. Era una panadería de gente grande que se estaba retirando, una empresa que también se fundó en el 86. Ajá. Y que yo considero que tiene mucho potencial. Tiene un pequeñísimo punto de venta en Fort Lauderdale y de ahí distribuye a supermercados. Entonces, la estrategia es tratar de desarrollar esa empresa para que luego esa empresa sea el socio estratégico o el aliado o el operador, como se lo quiera llamar, para la instalación de Houseprot en Estados Unidos. Bueno, el lugar me parece, ¿no? Digo, es un muy buen lugar teniendo en cuenta que por ahí los primeros que se acercan como consumidores a este tipo de productos son personas que obviamente, medianamente están más informadas y quieren hacer algo por su estilo de vida, por su salud, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, el lugar elegido es interesante. Sí, el lugar elegido, y ahí voy a ser un poco brutalmente honesto,
Claro. El lugar que encontré, me vas a decir. No, los argentinos siempre nos es mucho más fácil conseguir vínculos en la Florida. Es verdad, es cierto. Que Además, en por eso- Boston o New York, que para mí era el lugar indicado para... Era mejor todavía. Claro. Entonces... Por eso, el que encontraste. Ok. fue ayudado un poco por eso, ¿no? El Y de lugar paso el ideal... más indicado, vos tenés que agregar, el más indicado. Claro. El lugar ideal era Boston, sin duda. Pero Mira bueno, vos, era el lugar ideal para vos. Sí, por lo que yo Mismo Nueva estudié, York. Boston es el lugar ideal para eso. ¿Cómo hace una compañía argentina que justamente es de capitales argentinos? Yo siempre digo, las multinacionales, bueno, una compañía que tiene su casa matriz en otro lado, hay un momento de crisis económica y le dice, necesito plata, digamos, estoy siendo muy simplista, por supuesto, por ¿no? supuesto. Y gráfica. No se la van a mandar tan fácil No, tampoco. para pero bueno. nada. Pero digo, estoy diciendo para hacer la cuestión bien gráfica. ¿Cómo es una compañía argentina que ya tiene más de 30 años y que ha pasado tantas crisis para fondearse sin... Ustedes no tienen socios. No. ¿No? No tienen socios. No. Bueno, ¿has pensado en algún momento en tener una inyección de capital Sí, externo? sí. ¿O incluso de vender la compañía? De venderla, no. Bueno, uno por ahí siempre fantasea con ¿y cuánto puede valer esta empresa? Claro. Viste que en realidad uno dice que no hasta que hay hasta un que buen aparece precio. uno que dice... Exactamente. Bueno, por eso. Sí. Pero sí, de buscar socios en distintas etapas lo hemos pensado y de hecho tengo algunos proyectos de reconversión ahora y de tecnificación, etcétera, que dado como está el mercado de capital un poquito caro, lo estoy evaluando en este mismo momento. Igualmente, por el momento, la inversión en Estados Unidos fue una inversión, está bien, uno puede decir, sos el dueño, pero fue una inversión personal, no fue una inversión de la compañía. De la compañía, sino un tema tuyo personal, una apuesta tuya personal. Exactamente. Bueno, hay pequeñas grandes diferencias, ¿no? Bueno, mirá, si te va bien, vos vas a tener todo el rédito. No Claro. vas a tener que compartir con nadie, digamos. No, bueno, sí. Sí, obvio, si vos pusiste eso. Si el día de mañana, digamos, yo tengo la compañía allá que puede hacer de operador con la de acá, ¿no? Pero Qué bueno, comprarla. Claro. Por ejemplo, también. Sí. Fusionarla o, bueno. A ver, franquicias. ¿2014? ¿Fue que en el 2014? No, franquicias, la expansión No, más... en el 2012 empezaste con la franquicia. La expansión más... No, empezamos, en realidad las franquicias empezaron con la sucursal número 3 de la empresa. Ajá. Que en realidad en ese momento yo iba a los seminarios de franquicias y me di cuenta que lo nuestro no era una franquicia, sino que era una concesión de marca, ¿no? Pero bueno, eso es técnico. Pero empezaron muy temprano. Y en el año 95 yo tomé la decisión de no otorgar más franquicias y tratar de reabsorber locales. ¿Por qué? Porque nos habíamos encontrado con un hecho piloto de un franquiciado que por temas personales quiso salir. Yo le compré la sucursal y incrementé la facturación en 60% un mes a otro. Dijiste, me parece que los franquiciados Entonces, no están siendo muy claro, eficientes que digamos. Sí, también uno se hace cargo de si evidentemente el sistema no está funcionando. Después, por muchos años, volví a evaluar y pensar y armaba un modelo y armaba otro, decía los franquicios, tratando de identificar la problemática de por qué no funcionaba. Sí. Y con esto... en el año 2012 hicimos una planta nueva en San Fernando. En Victoria, ¿no? Sí, bueno, Victoria, Partido de San Fernando. El Partido de San Fernando. Y bueno, pasamos de una planta de 800 metros cuadrados a una de 2.500, entonces había que darle de comer al elefante. La financiación ya estaba toda volcada a la planta, entonces no teníamos financiación para abrir locales. Y ahí decidí armar un nuevo modelo que lo había estado trabajando tantos años, de probarlo, que le hice algún ajustecito después. Y desde entonces, desde el año 2012, hemos crecido muchísimo en franquicias. En el año 2012 teníamos
14 o 15 puntos de venta y hoy tenemos 36. O sea que con los ajustes que hiciste, en realidad el modelo de franquicia El modelo de franquicia terminó empezó a funcionando. funcionar, sí. Alguna que otra, o sea, yo soy muy honesto en eso, alguna que otra le ha ido mal. Pero en líneas generales fue un modelo exitoso. Sí. Mario, ¿has pensado incursionar en otro tipo de negocio que no tenga que ver con un poco toda la historia familiar ligada al mundo de los alimentos? No sé, ¿te gusta todo lo que tiene que ver con acústica, sonidos? De hecho, estuviste en la parte de las telefónicas. Me encantaría poner una productora de rock. ¿Sabes qué te iba a decir eso? Claro, por ejemplo, a ver, ¿te gusta la música mucho? Claro, ¿Qué tipo pero de no música? tengo ni idea cómo se hace. No sé no sé cómo se gana plata con eso. No tengo la menor idea. Y sé que no es fácil ganar plata con eso. No es muy fácil ganar plata con nada, en realidad. No, En es realidad cierto. hay que tener pasión por lo que se hace y empezar a conocer algo el que rubro. siempre me apasionó, también me gustó mucho y he hecho algunas investigaciones pequeñas, es todo lo que son energías alternativas. Ah, mira vos. Porque eso como que... tiene que ver con... es Claro, como seguro. Es un punto de unión entre lo que he hecho en mi vida y lo que he estudiado, ¿no? Exactamente. Es algo que me interesa. Sí. ¿En qué tipo de energía alternativa puntualmente estás pensando? No, solar y eólica, digamos, sí. Bueno, Como una anécdota, yo me hice la casa con una terraza pensando en poner paneles solares, ¿no? Sí. Cuando fui a averiguar cuánto me salían los paneles solares, me salían otra casa, ¿no? Dijiste, ni loco. Pero Cosa eso, que debería ser, hoy por hoy ya No, debería... hoy cambió. Igual no sé cómo está. Hoy sobre todo cambió y en ese sentido me parece fantástica. No quiero hablar de política, pero me parece fantástica una ley que es Claro, la que vos podés devolver energía a la red. Esa es la llave para empezar a hablar del tema, ¿no? Es verdad, es cierto. Y mucho más en el mundo en el mundo existe, en todos lados. No sé si en todos lados, pero existe en muchos lugares. Entonces, eso está buenísimo y eso baja muchísimo la inversión inicial porque no tenés que poner bancos de batería, no tenés que... O sea, almacenás en la red. Así que eso hace que hoy seguramente los números sean distintos, que no los tengo evaluados. O sea que un gran deseo para el futuro es tener en tu casa los paneles solares. Claro. Eso es algo que realmente es muy intangible, que es lo que querés de aquí a un futuro. Concreto. Bien contundente. Paneles solares. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa te gustaría? A ver, ¿qué intangible? Tangible está claro. Mario quiere sus paneles solares en su casa. No, intangible, bueno, todo el tema, sí, tengo una fuerte vocación por la música. Y por el arte en general. Más por la música, ¿no? En el resto de las artes patino feo. Tenemos una banda de rock orgánico. Ahora justo me decís que ya casi que no tengo más tiempo. ¿Cómo una...? Decime. Productores orgánicos que hemos hecho una banda de rock and roll. O sea, se llama una banda de rock orgánico. Claro. Es la primera y única banda orgánica certificada de la Argentina. Maravilloso. Pero escúchame, ¿cantan en público o solamente es un tema intramuros? ¿Se reúnen? ¿Tocan ustedes? Claro, hacemos música egoísta. Tocamos música egoísta. No quieren que nadie lo comparta. Claro, no. Tocamos en encuentros con otros productores orgánicos. ¿En serio? Sí. Es muy divertido, eso es muy lindo para mí. Lo pasamos muy bien. Es muy bueno para la salud. Sí, fantástico. Un placer, Mario, verdaderamente. Igualmente, un placer. muchas gracias. Muchas gracias. Y yo me reencuentro el próximo Mágicos.